Agustín de Hipona fue posiblemente el primer filósofo del alma en sentido pleno. Su búsqueda no se orientó hacia las estrellas ni hacia las abstracciones del cosmos, sino hacia el interior del ser humano. En él la filosofía dejó de ser una especulación sobre la naturaleza y se convirtió en un camino de retorno, digamos. Su punto de partida fue el mundo clásico, pero su destino era Dios. Antes de su conversión, Agustín se formó en las corrientes filosóficas de su tiempo. Admiraba a Cicerón, cuya elocuencia lo llevó a pensar que la filosofía debía servir para ordenar la vida. De los estoicos tomó la idea de que la sabiduría no es un lujo intelectual, sino una forma de felicidad. En aquella etapa creía, como ellos, que el alma podía bastarse a sí misma, que la virtud era suficiente para alcanzar la serenidad. Sin embargo, esa confianza en la razón pronto comenzó a resquebrajarse. El contacto con las escrituras cambió el rumbo de su pensamiento. Agustín no las recibió como quien adopta una doctrina, sino como quien se deja interpelar por una voz antigua que, de algún modo, ya sonaba dentro de él. En su juventud intentó conciliar esa nueva fe con el rigor filosófico y encontró una primera respuesta en el maniqueísmo. Esta doctrina, que hablaba de dos principios opuestos, uno luminoso, otro oscuro, ofrecía una explicación atractiva al problema del mal. El mundo sería el producto de una divinidad imperfecta y la salvación obra de un Dios redentor. Pero aquella dualidad no podía sostenerse. El cristianismo proclamaba que el creador y el redentor eran el mismo Dios, que el mal no era una sustancia, sino una herida. Desencantado con el maniqueísmo, Agustín buscó refugio en el escepticismo. Si la razón engaña, si los sentidos fallan, ¿cómo saber algo con certeza? Los escépticos lo arrastraron a una duda profunda, casi existencial, pero de esa oscuridad nacería su primera gran intuición. Si dudo, existo. Para ser engañado, debo existir. En mi propia conciencia descubro una verdad que sin duda que ninguna duda puede borrar. Este gesto, siglos anterior al famoso cogito cartesiano, marca la primera superación agustiniana del escepticismo, la certeza del yo como punto firme desde el que puede edificarse la verdad. Poco después, el encuentro con el neoplatonismo transformó definitivamente su pensamiento. En los textos de Plotino y de Porfirio redescubrió a Platón y en sus doctrinas encontró un modo de reconciliar la razón filosófica con la experiencia religiosa. Allí halló la idea de que el alma puede elevarse hacia lo divino, que el conocimiento no se obtiene de los sentidos, sino de una mirada interior. En esa mirada Agustín descubrió la presencia de Dios. La verdad para él no procede del mundo exterior ni de la pura razón humana. Tiene los rasgos de lo eterno, de lo inmutable, de lo universal. Y esas características no pueden derivarse de nada sensible. La verdad está por encima de la mente y la mente solo la percibe porque está iluminada por ella. Así como los ojos necesitan la luz para ver, la razón necesita a Dios para comprender. La verdad no es una construcción del pensamiento, sino un don. De Platón, Agustín heredó la teoría de las ideas, pero la trasladó a su cielo abstracto, de su cielo abstracto a la mente divina. No hay un mundo de ideas separado. Esas esencias eternas viven en Dios y de él pasan al alma humana como huellas impresas en la memoria desde antes del tiempo. Conocer entonces no es fabricar conocimiento, sino recordar. Una reminiscencia que se produce cuando el alma vuelve
su mirada hacia su origen. Agustín distingue entre la ratio y el intellectus. La ratio se aplica al mundo sensible, es la razón discursiva la que analiza, deduce y construye ciencia. El intellectus, en cambio, es esa visión interior que ilumina la oscuridad de la memoria y permite acceder a la sabiduría. La razón trabaja, el intelecto contempla. Y esa contemplación, más que un esfuerzo humano, es una gracia, un don divino que revela la verdad en el fondo del alma. De esta estructura del conocimiento deriva su antropología. Ese mandato socrático de conócete a ti mismo cobra en San Agustín un sentido nuevo. Conocerse es descubrir a Dios en el interior. El ser humano es imagen de la Trinidad divina. El alma posee tres potencias: memoria, entendimiento, voluntad. En la memoria reside el ser, en el entendimiento el conocimiento y en la voluntad el amor. No son facultades separadas, son reflejos de una misma unidad, del mismo modo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos sin dejar de ser uno. La voluntad ocupa en San Agustín un lugar central. Frente a la fría racionalidad de los griegos, él introduce el calor del deseo, del amor que mueve todas las cosas. El conocimiento sin amor es estéril y el amor sin conocimiento es ciego. La plenitud humana, la felicidad, consiste en que ambos se unan en la búsqueda de Dios. La ética agustiniana parte, pues, de la pregunta por la felicidad. Todos los hombres desean ser felices, pero solo pueden serlo en la verdad. Y la verdad, ya lo sabe Agustín, es Dios. De ahí que la vida buena consista en orientarse hacia Dios. Pero en ese camino surge el gran problema, el mal. ¿Cómo puede existir el mal en un mundo creado por un Dios bueno? Ni el maniqueísmo ni el escepticismo ofrecían respuestas satisfactorias. San Agustín formuló entonces su propia solución. El mal no tiene entidad positiva, es carencia, es ausencia de bien. No hay dos principios opuestos en lucha, solo hay un ser bueno y criaturas que al apartarse de él caen en la privación. El mal moral nace de la libertad humana cuando la voluntad elige el camino equivocado. El mal físico, el dolor, la enfermedad, la muerte, es en cambio consecuencia o castigo de esa desviación, un modo, digamos, de restaurar el orden quebrado. Para sostener esta visión, San Agustín distingue entre libre albedrío y libertad. El libre albedrío es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La libertad, en cambio, es la plenitud que solo se alcanza al elegir el bien. El hombre puede hacer el mal porque es libre, pero solo es verdaderamente libre cuando ama el bien. De este modo, la libertad no se opone a la obediencia, sino al pecado. En su gran obra, La ciudad de Dios, Agustín traslada estas ideas al terreno de la historia. Escrito tras el saqueo de Roma por los visigodos, el libro es una defensa del cristianismo frente a quienes lo culpaban del declive del imperio. En él, la historia aparece movida por dos amores, dos ciudades simbólicas, la Civitas terrena y la Civitas Dei. La primera es la ciudad del orgullo, de los que buscan su propia gloria. La segunda, la de quienes aman a Dios por encima de sí mismos. Ambas conviven y se entrelazan a lo largo del tiempo como dos fuerzas que pugnan en el corazón humano. La historia para Agustín no es un ciclo eterno, sino un drama con sentido. No avanza hacia el azar, sino hacia un final, la victoria de la ciudad de Dios. En esa visión se funden teología y filosofía política, se funde esperanza y reflexión. El tiempo se convierte en escenario de una pedagogía divina. Cada acontecimiento, incluido el dolor,
cumple un papel en el camino de la redención. San Agustín fue un pensador de la interioridad. En un mundo que buscaba verdades fuera de sí, él las encontró dentro. Allí, en la conciencia, descubrió que la verdad no es un objeto que se conquista, sino una presencia que se revela. En sus páginas, la filosofía deja de ser una técnica del pensar para volverse una forma de oración. De Sócrates heredó la pregunta, de Platón la escala hacia lo eterno y de Cristo la respuesta. En su obra se unen Atenas y Jerusalén, la razón y la fe, el pensamiento y el amor. Y en esa unión, el alma humana aprende que no hay conocimiento verdadero sin conversión, ni sabiduría sin humildad. Porque para San Agustín, conocer no es mirar al mundo, sino reconocerse en la luz que lo habita. Y en esa luz, la misma que guía la mente y enciende el corazón, el hombre descubre que la verdad que buscaba no estaba fuera, sino en Dios, que es la verdad misma.